Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento, lugar de circunstancia en que, estemos aquí haciendo lo mejor para llevarles a ustedes la mejor información, el mejor contenido, nada más y nada menos, porque ya se estarán preguntando, oye, ¿de qué será esta vez? Pero bueno, es más que todo un episodio más, ya el episodio número 7, el séptimo capítulo de este podcast maravilloso, donde siempre comentaremos aquellas cosas que están ocurriendo en el ámbito nacional, internacional, de cualquier lugar del mundo, que impacte, que nos haga llorar, que nos haga sentir emocionados, felices, inclusive, ¿por qué no?, enamorados, porque simplemente hay muchas cosas para contar. Y en este ya séptimo programa, oye, cada vez pasan mucho más rápido las cosas. Vamos a tocar un tema bastante interesante que ya muchos estarán pensando cuando vaya a decir cuál es, que como que nos hemos tardado un poco en actualizarnos y dedicar un espacio para este tema, pero no, es que estamos haciendo un seguimiento, y qué mejor momento que siendo este lunes que se escucha este podcast a través de YouTube, cosas para contar, iVoox todavía, cosas para contar, y las publicaciones que vamos a estar haciendo a través de Rafa.m03 en Instagram, M03Rafa en Twitter, de algo que ocurrió que fue como un antecedente, ¿no? Fue un hecho que marcó bastante un pequeño grupo, un grupo de personas que en medio de su mundo de arte, porque esto es un arte de cinematográfico, el arte de la televisión, de la pantalla chica, se le suma otro caso más. Señores, es el momento de hablar del caso de Naya Rivera. Naya Rivera, nada más y nada menos, la integrante de este elenco de de la serie de televisión Glee, que ha despertado bastantes polémicas desde lo que se llamó la maldición de este elenco, la maldición Glee, que básicamente personas por razones habidas y por haber fallecen o se ven envueltas en casos polémicos por simplemente haber participado en esa filmación del director Ryan Murphy, una serie que, bueno, para nadie es un secreto, para nadie es un secreto, tiene bastante historia, en el sentido de que el principio, al menos lo que catalogo yo así, el principio del mismo es como un grupo de personas que son desadaptados bajo el modelo típico estadounidense de popularidad, que si el deportista, la porrista, la cosa, y son personas estas que por medio de la música van a encontrar este espíritu para seguir haciendo lo que ellos más les gusta, que es expresarse y mostrarse tal cual ellos son. Hay personajes que han marcado incluso épocas en estos últimos 20 años, como por ejemplo fue la muerte de Cory Monteith, el que hacía The Finn, que básicamente fue el primer indicio de un protagonista, una persona que leía muy bien, que tenía un futuro bastante prometedor, que lastimosamente se vio envuelto en esta situación de la muerte. Pero bueno, vamos a direccionarnos un poco a lo que le ocurrió a Naya Rivera, porque nada más y nada menos que el 8 de julio de este año, la policía del condado de Ventura, allá por Los Ángeles, California, recibía el aviso de un bote que no había sido devuelto a la hora correspondiente. Y en este caso se le dio embarcar en este mismo medio de transporte a la actriz Naya Rivera, de 33 años, y su hijo Josie, de unos 4 o 5 años. Entonces, bueno, dentro del bote encontraron dormido al niño pequeño y al intérprete con el chaleco salvavidas y un chaleco de adulto que estaba a su lado, pues. Entonces, al momento de preguntarle al niño, mire, ¿qué le pasó a tu mamá? ¿Dónde crees que está tu mamá? El niño simplemente contestó que ella salió a nadar. Y bueno, los primeros datos tras conocerse la desaparición no eran bastante alentadores, hasta que más adelante se encontró el cuerpo en descomposición, creo que ya, de la actriz Naya Rivera. Y fue un momento bastante importante porque su hijo describió que Naya le ayudó a subir al bote, quien lo empujó a cubierta desde atrás. O sea, como que ya había como un conflicto raro ahí. Entonces la señorita Naya Rivera le dio el acceso al niño al bote, y por razones que el niño no comprendió en su momento, no se volvió a subir en el mismo. Pero bueno, no fue sino hasta el lunes 13 de julio que el cuerpo ya fue encontrado con estos signos de ahogamiento. Y bueno, entre una cosa y la otra, la autopsia confirmó que no había, por ejemplo, nada de
sustancias psicotrópicas, algo que afectara su entendimiento y que fue algo, digamos, voluntario. Aquí llegan a decir, por ejemplo, que los hallazgos de la autopsia son consistentes de un ahogamiento y la condición del cuerpo es consistente con el tiempo que estuvo sumergido. No se identificaron lesiones traumáticas o procesos de enfermedad en la autopsia. No hay indicios de, como ya hablamos, de drogas o alcohol que hayan jugado un papel importante, informan los medios forenses del departamento de Ventura, ¿no? Y ya sería la cuarta víctima, con todo esto que está pasando, de este elenco que, siendo una situación que puede generar incluso alegría o momentos bastante positivos en la gente que mira la serie, que lo vio en su momento y la está viendo ahorita, ahora se le suma a Naya Rivera a la situación de desaparición y después un posible suicidio, porque es bastante lamentable. Habría que investigar, no sé si hay artículos al respecto, cómo fue esa relación de los compañeros de Naya y todas aquellas cosas, porque hasta lo que se conoce, bueno, el asunto de Naya Rivera tenía ciertos conflictos con la que era la protagonista de esta serie bastante importante, Lea Michele, que interpretaba a Rachel Berry, que bueno, a esta segunda la habían acusado como de ser una persona bastante racista y acosadora por parte del elenco, y mucha gente se ha visto comprometida en el sentido de que tanta es la fama, tanto dinero y de por medio, que hay cosas que simplemente no se pueden comentar y debido a una razón u otra explotan. Como ocurrió en el caso del 2013, si mal no recuerdo, de Cory Monteith, que apareció muerto por una sobredosis de heroína y alcohol en un hotel de Vancouver por un problema que ha estado arrastrando en su vida hace 13 años. Este es un caso interesante porque son de estas personas que por razones aparentes se encuentran con lo más bajo del mundo y se conectan, digamos, como una vía de escapatoria a lo que serían las drogas. Entonces el caso de Cory Monteith explotó nuevamente ya cuando su fama consolidada en Glee estaba en ascenso, pues. Y una persona que se ha visto bastante implicada sentimentalmente con el actor sería Lea Michele, que entró o entraría en un proceso de desequilibrio emocional porque prácticamente quedó devastada al ver a el actor Cory Monteith, siendo pareja de entonces, fallecer por esas circunstancias. Entonces, coño, hicieron que se tuviera que reescribir la trama y muchas cosas. Bueno, si mal no recuerdo, habría que buscar. Creo que se le despidió a Finn. No, o sea, como que colocaron la trama de que Finn había muerto en un accidente de coche o algo así, y empieza un periodo de luto en el elenco de Glee. Pero bueno, son cosas que pasan. Y más adelante se le sumaría a este tipo de situaciones bastante perturbadoras el caso de Max Sailing, que derrotaba a Noah Packerman, que fue una persona que traía ya bastante contenido indigesto, bastante contenido perturbador, porque fue acusado de violación y posesión de pornografía infantil. Y bueno, Sailing llegó a ser pareja de Naya Rivera, que fue la última víctima de esta leyenda negra de la serie. Cosa que te deja bastante pensando, porque, oye, cada vez como que estuviésemos entrando en un mundo donde, sin importar lo que llegue a pasar, el arte en sí se va como desprendiendo. Ya no importa lo que realmente sea transmitir el mensaje de una obra, de una serie, de una película. Hollywood está bastante corrompido y es algo que vamos a estar analizando en nuestra segunda parte. Porque, por ejemplo, hay una situación de que muchos actores, desde jóvenes, estos muchachos son o fueron muy jóvenes, les tocó vivir situaciones o lidiar con situaciones que sobrepasaban sus expectativas, como fue el caso de Macaulay Culkin, el que hacía de Mi Pobre Angelito, siendo el niño consentido de la pantalla grande, terminó siendo una persona que entraba en todo lo depravado de este mundo, en las sustancias ilícitas, incluso, ¿por qué no?, agresiones, abusos, y eso se ve bastante complicado. Y más, por ejemplo, en este caso el mundo de la música, que tiene que ver nada más y nada menos con el cantante Justin Bieber, que se le catalogó por un momento de ser una persona abusada en términos sexuales, mentales y demás por los que serían sus productores. Y eso también se ve reflejado en lo que sería el boom de este videoclip que sacó hace poco llamado Yummy, donde trata de demostrar que existe una supuesta organización pedófila en medio del mundo de Hollywood
de la música en general. Entonces, para que tú veas lo importante que puede llegar a ser un grupo de esta índole, pues, porque no es solo el caso de Ghislaine Maxwell o de Jeffrey Epstein, no, hay como muchas cosas más allá, siendo estos últimos depravados y pedófilos, pertenecientes a un grupo pedófilo internacional, que ese tema se puede tocar más adelante en otro episodio, pero lo que sería el arte, la música, la televisión, el cine, se ve a veces envuelta en un mundo donde muchas personas no logran salir bien parados, no muchos logran tener un sistema de seriedad y pulcritud a la hora de hacer trabajos, como fueron esos actores importantes que marcaron las tendencias del mundo, posiblemente no un Morgan Freeman, un Tom Hanks, actores más jóvenes, ¿por qué no? Sino como por ejemplo, vamos a ver, Channing Tatum, por ejemplo, que entraron por medio de situaciones bastante complicadas y lograron avanzar en todo esto que sería el mundo del séptimo arte. Pero bueno, hay muchas cosas que pueden influir, vamos a ahorita analizarlo, porque para nadie es un secreto que, sin importar, cuando se mueve dinero, no solo hay buenas esperanzas y buenas expectativas. Ahí puede entrar cualquier tipo de situación y lamentablemente lo que fue Cory Monteith, el personaje que hacía de Pac, creo que hay otra persona envuelta en casos de asesinatos u homicidio en el grupo de Glee, y hoy en día Naya Rivera, que son como un ejemplo más, una lista que se va llenando cada vez más, en este caso lo que se llama la maldición Glee, que me recuerda mucho a un tema que se tocaba mucho, lo que se llama el grupo de los 27, que fueron cantantes importantes que marcaron un hito en la música, que casualmente por razones que no conocemos fallecieron a la edad de 27 años. Que por ejemplo hay cantantes como Jimmy Morrison o el gran Jim Morrison, también está Kurt Cobain, la última en protagonizar este tipo de elenco, Amy Winehouse, que falleció por medio de abuso de sustancia o sobredosis, es la palabra, y muchas otras personas más. También, por ejemplo, hay un caso impactante de quien sería Robert Johnson, un guitarrista afroamericano de Estados Unidos que se le conoció por tener una fama bastante abrumadora en un tiempo donde le iba bastante mal, que incluso le llegaron a catalogar como el aliado del diablo y tal, y por razones habidas y por haber, fue asesinado, y sería como que el que daría el origen al mundo del Club de los 27. Pero bueno, son cosas que hay que seguir analizando, ¿no? Que quizás, dependiendo de cómo vaya avanzando este podcast, lo podemos tocar. Me pueden escribir en las redes sociales, o inclusive en los comentarios de este video, si quieren saber cómo fue más allá, o cómo ha sido el tema del Club de los 27. Pero bueno, esta sería la primera parte de cosas para contar. Ahorita vamos a seguir con la entrevista con una persona que sabe bastante, que está empapada de estos términos, así que no se vayan a perderlo, o no se lo vayan a perder, porque ya volvemos. Y muy bien, amigos, ya estamos en esta segunda parte de, este podcast maravilloso que ya está en su sexta edición, como ya lo habíamos comentado. Cosas para contar que, estamos ya haciendo, digamos, una referencia, incluso con varios animales, porque para nadie es un secreto, para nadie es un secreto, vamos a traer a una persona que, digamos que es experta, conoce bastante de este término del periodismo de espectáculos, de arte y de espectáculos, la parándula, como dicen algunos, estudiante comunicador de comunicación social, tiene un programa bastante interesante y divertido en la emisora Radio UMA, llamado Ávila Records, compañera Albany Hernández. Hola, ¿cómo estás? Hello, hola, muchas gracias por tenerme aquí, Rafa, de verdad, un placer. Y estoy honrada de que me tengas aquí. Muy buena introducción de mi parte, la verdad. He tenido bastantes comentarios positivos sobre eso, porque dicen que no, que tú me lo catalogas muy bien, hasta me pones cargos que no existen. No, aquí todo es serio, ¿verdad? Aquí todo es correcto. Bueno, el experto creo que puede estar un poco de más, pero espero quedar muy bien en el podcast con esa palabra de experta. No, vale. Entonces, como ya habrás dado cuenta, porque ya hemos tenido una cierta conversación. Hace rato estábamos conversando sobre, lo que ha sido esto de la maldición Glee, una cosa que ha impactado a más de uno, porque han habido casos ya de personas que han perdido la vida, algunos de manera
voluntaria y otros no, debido a todo esto que ha venido gestándose un simple programa de televisión. Y más que ahorita, el último caso fue de Naya Rivera, una persona que, bueno, lastimosamente perdió la vida, se cree, o creo que ya se comprobó que ha sido un suicidio. Entonces quisiera que nos, dieras un resumen, un recuento de cómo fue el caso de la muerte de Naya Rivera. Bueno, la verdad es que, como todo en la vida del espectáculo, con las cosas que dicen las personas y que no, que pudo haber sido suicidio o en realidad murió ahogada, con respecto a Naya, yo soy partidaria con respecto a que murió ahogada, más no un suicidio, porque ella, junto con su hijo, están en un lago en California, navegando. Y lo que sucede es que este lago, dicen que además de que era muy hondo, iba muy rápido. Y tuvieron como un accidente con el bote en donde estaban ellos dos. Estaban solos. Su hijo tiene 4 años y por lo tanto requiere de atención. Y resulta que el barco donde estaban se voltea debido a las corrientes del lago, pequeños toques de la marea en donde estaban. Claro. Pero no soy partidaria con decir que fue un suicidio, porque primero no creo que una persona vaya a suicidarse teniendo un hijo de 4 años solo en el sitio donde estaban. Además de que ella primero lo salva a él montándolo en el bote, pero ¿qué sucede? De tantas circunstancias que estaban pasando, nadie puede comprobar exactamente qué pasó porque nadie estaba ahí, pero pienso yo que es lo que dicen, que ella primero lo salvó a él y no pudo salvarse a ella y murió ahogada. Pero no pienso que haya sido un suicidio como dice mucha gente. Claro, y más que mucha gente cataloga las personas de estos departamentos de policía de Ventura, el lugar donde, bueno, lastimosamente falleció, dicen que no hallaron ningún rastro así de alcohol, ni droga, ninguna sustancia que afectase, digamos, su manera de pensar para poderse lanzar a lo que sería este río y, bueno, perder la vida. Y como todo, no ha habido ninguna afirmación de, como bien cataloga, si realmente hubo alguien más que su hijo Noah, o simplemente, no sé, era algo ya, un plan preparado, un plan no se sabe. Así que no hay indicios de la investigación de este tipo de exámenes. Entonces, por lo menos ya la semana pasada, creo, fue que ya la pudieron enterrar, creo que la cremaron, ¿no? Ajá, correcto. Sí, entonces se suma ya a una lista bastante complicada y muy difícil de creer, pues, porque el primer caso fue de Tori Montiel, no sé si de Cory Monteith. Sí, creo que uno de los primeros casos fue él. Sí, pues, el famoso Finn. Exacto, la persona con quien tú soñabas. La verdad es que no. Ok. Pero sí, era fan de él, lo admito. Sí, bueno, no sé si estás muy bien empapada en el caso de Finn. Bueno, sí, la verdad es que fue uno de los primeros casos de discordia, muerte o asesinato, o de algún, no muerte sino víctima de los integrantes del elenco de Glee, y fue muy sorpresiva la muerte de Cory, porque al mismo o sea, nada más con decirte que fue el mismo día que Naya Rivera, revive mucho más esta teoría de lo que llaman la maldición de Glee. Entonces, pero sí, cuando yo me enteré de la muerte de Cory fue impactante, y la manera en cómo fue también me sorprendió mucho porque fue por sobredosis de heroína. Sí. Entonces es algo que a mí me dejó muy, muy choqueada, por así decirlo, porque no creí que estuviesen dentro de ese mundo. Yo sé que ese mundo del espectáculo agobia a todos, y más si tienes una edad tan joven, pero sí, fue muy sorpresiva la muerte de él, una de las primeras, y la manera en cómo fue es algo que te deja mucho de qué pensar de cómo era el mundo del elenco dentro de la producción y todo lo que pasaba. Exacto, y tocaste un tema bastante importante, porque una de las personas, digamos, más afectadas fue, bueno, quien sería su novia, su pareja en aquel momento, Lea Michele, que hacía la personaje principal del elenco, que al llegar todo este tipo de situaciones,
tanto ella como el resto del set entra en un declive emocional, bueno, por la pérdida de un ser querido, alguien que ya se puede catalogar como un amigo, y también, oye, por el impacto que genera alguien que tú conociste y que has tenido muchas actitudes más allá de una simple conversación, que ha sido tu amigo. Entonces, gracias a eso, bueno, se han podido gestar otro tipo de problemas en el elenco. Comentan, por ejemplo, de que en esa producción había bastante discordia, como comentaba, mucho odio, bastante raro, a pesar de que era una serie, digamos, muy positiva, que la misión era, oye, alentar a las personas que se sentían diferentes. Claro, bueno, nada más con decirte que Glee fue una de las primeras series que afrontó los temas tabú de la sociedad como, bueno, la sociedad LGTB, todos esos temas de discordia y tabú en la sociedad. Fue una de las primeras series en mostrar ese tipo de cosas. Entonces, eso también creó mucho impacto en la serie y llamar la atención a ver el programa. Pero sí, o sea, nunca podemos pensar que lo que se ve en pantalla es lo que sucede tras cámaras, porque la verdad es que es como estás diciendo, es una serie que mostraba mucha felicidad, música, canto, amor, entonces veías que todo era como perfecto a pesar de los problemas que tenían los personajes, pero detrás de cámara era algo totalmente distinto, por lo menos el caso de Lea Michele, que interpretaba a Rachel Berry. Ajá. Al principio se mostraban como mejores amigas ella y Naya Rivera, Ajá. pero a finales de las temporadas terminaron siendo súper enemigas y por problemas de producción. Sí. Mucha gente dentro de la producción decía que todo el mundo andaba en discordia y una vez que Cory muere, la verdad es que todos empezaron a tener como cierto, no odio, porque no me gusta usar esa palabra, pero sí tenían un alejamiento y como un mal sentido a lo que era Lea Michele por las cosas que empezaba a decir. Todos estaban muy sensibles y muy afectados, obviamente, pero sí, hubo mucha discordia detrás de cámara. Sí, quizás te pregunto, Albani, sea por el hecho de que estos muchachos, siendo tan jóvenes al entrar en este mundo y la fama que se les viene encima, haya propiciado este tipo de actos. Puede ser, no digo que en todos, porque no conozco a todos personalmente, pero sí, por lo menos sé que lo que era Cory, él siempre lo catalogaban como una persona muy humilde, de un corazón muy noble, a pesar de toda la fama que tenía. Sin embargo, no se puede quitar que tenía esta clase de adicciones. Claro. Puede ser de la misma frustración como estás mencionando. Y lo que es Lea Michele, pues a ella sí la catalogaban como acosadora dentro del mismo elenco, a un punto de que todos la odiaban o la detestaban, por así decirlo, aunque no me gusta usarlo. Pero sí le tenían un cierto enojo porque ella se sentía muy egocéntrica con el tema de que era la protagonista, que era la que mejor cantaba. Entonces trataban estos temas como de soy mejor que tú, o de que ella era como que la que quería tomar el control en toda la situación y a los demás del elenco no les gustaba. Entonces yo no sé si la fama de la serie la haya hecho sentirse así, pero los demás sí tenían un tema con ella de que baja los humos porque todos aquí somos igual. Claro, no todo era, digamos, color de rosa, no era más allá de la canción Just Stop Believing. O sea, hay muchas cosas que dejan pensando. Por ejemplo, aquí tengo una cita de una de las productoras que mucho tiempo después, ya finalizada la producción, Marti Noxon, declara de que, bueno, el elenco de Glee había mucha gente, digamos, mala. O sea, ella catalogó como gente mala. No solo hablo de mujeres. La gente de la industria sabe de lo que yo estoy hablando. O sea, más allá del propio elenco, quizás la producción, ¿por qué no? No voy a poner un juicio aquí, pero Ryan Murphy, el director, ha propiciado ciertas cosas. Y no solamente en Glee, en otras series de televisión también, más que todo en la época juvenil. Sí, claro, pues es lo que te estaba comentando anteriormente, de que nunca lo que vemos en pantalla es lo que sucede tras fondo, ¿no? O sea, claro. Muchos pensamos, oh no, esta serie es muy feliz, pero ¿qué es lo que sucede en la vida de cada persona real que está interpretando un personaje? Y
como buenos actores te dan a entender algo distinto, pero por dentro puede que hay mucha controversia en la producción. ¿Y qué sucede? No todo el problema, que es lo que está diciendo la productora, no todo el problema del elenco. Hay gente de producción que también tenía como malas intenciones o creaba discordias dentro de todo lo que era el elenco completo de la serie. Y uno de los casos más, digamos, devastadores de todo esto vendría 3 años después de que se terminara la serie, en el caso de Mark Salling, que es el que interpretaba a Puck. No sé si estás al tanto de ese tema. Sí, claro, por supuesto. Eso fue otro, bueno, como todos los casos de Glee, fue muy sorpresivo, pero la verdad es que nadie se imaginaba que lo que era Marx iba a pasar por esta situación, ¿no? Porque además de suicidarse, él, antes de suicidarse, lo habían acusado por pornografía infantil. Entonces es un tema muy fuerte que te hace pensar de que estos muchachos, estos jóvenes tenían problemas graves dentro de la producción para que fueran a este tipo de escapes, por así decirlo, por no dejarlos mal, sino, bueno, es de alguna manera un escape de cada quien, pero es muy chimbo porque no creí que alguien como Mark Salling iba a ser acusado por tener más de 50.000 videos y fotos de imágenes de pornografía infantil, y que por esa acusación él decidió matarse en vez de ir a prisión. Claro. Entonces es fuerte. Y bueno, no sé en el caso tuyo, yo en mi caso no, digamos, estoy tan empapado porque para el momento en que salió esta serie éramos más jóvenes, pero ya en la etapa cumbre, ya finalizando, ya el propio público dejaba de verlo porque al presenciarse todos estos casos, la muerte de Cory, ahorita de Mark, las acusaciones de Lea Michele y todo el problema encima, ya como que no tenía sentido la trama, más allá que, por ejemplo, una actriz más conocida, Jane Lynch, que es la que hacía la profesora esta loca, que, oye, es un buen antagonista, ¿sabes? No me acuerdo el nombre de la profesora. Pero exacto. Ay, bueno, okay. La buscaremos ahorita. No estoy tan llena, pero sí sé de quién hablas. La directora de las porristas. Sí, la directora. Entonces como que ya la propia serie ha dejado de tener esa esencia que la marcó al inicio. Bueno, añadieron a varias personas que complementarían el set, pero como que ya no fue lo mismo. ¿Cómo crees que hubiese sido ese punto en el caso del público? Bueno, obviamente la gente viene, los espectadores desde la primera temporada vienen fascinados con la serie, y al tener todas estas noticias, la muerte de Cory, todas las discordias entre el mismo elenco, luego muere Marx, entonces vienen estos desencantos hacia la serie, porque aunque tú digas que son problemas de las personas fuera de la serie, te hace ya de por sí digamos, bajar los ánimos y el encanto por la serie. Entonces muchos espectadores dejaron de ver la serie después de todas estas cosas que fueron pasando, y pienso que el mismo programa cambia en sí, al tener nuevo elenco, cambió por completo cuando tuvieron las nuevas entrevistas, los nuevos castings. Ya de por sí los espectadores eran menos del doble, o sea, al principio superaban los 13 millones de espectadores, y después de que murió Cory y empezaron a involucrar un nuevo elenco, bueno, parte de un nuevo elenco, no llegaban ni a 3 millones de espectadores. Entonces exacto. Es algo que tú dices, cómo cambia la expectativa de las personas y el gusto de las personas por una serie. Y es así porque, por ejemplo, vamos a direccionarnos a otro mundo, por decirlo de una forma, a otro metaverso, porque quizás ahorita, siendo el caso de Glee, una parte de la compañía de Fox y tal, no estaba tan ligado a la propia empresa, qué se dice o qué es lo que hacen los actores, pero a empresas ya como Disney, como Nickelodeon, ya es como más complicado, como un caso que es, bueno, el más conocido de Miley Cyrus con Hannah Montana, que, oye, tras finalizarse todo eso, toda esa serie, toda esa maravilla, los millones de dólares que ganamos aquí, por cierto, entra en esa nueva etapa de libertinaje que ha conformado a la Miley Cyrus que conocemos ahora. ¿Cómo ha sido ese caso de
de esta actriz, ¿no? Miley Cyrus con el ejemplo de la fama. ¿Será que cada vez que tú tienes más fama, más poder, tú quieres imponerte a lo que está establecido? Pues yo quiero ser más allá de ese personaje que es feliz, que es cómico, que es tal, y voy a hacer lo que sea. Sí, yo creo que es algo que le pasa a muchos actores, sobre todo cuando entran al mundo del espectáculo o del cine o de la televisión, sobre todo de la televisión, Ajá. eh, cuando son muy jóvenes. Digamos que eso yo creo que le ha pasado a muchos actores, por lo menos en Disney, que siempre están involucrados en una serie desde muy temprana edad, porque es una productora para niños, entonces siempre tienen actores jóvenes y siempre que encuentran la oportunidad de salir de esa burbuja, porque los tienen como en una burbuja de protección y Sí, una sí, burbuja de haz lo que yo te digo que hagas porque firmaste un contrato. exacto. Entonces se sienten como un objeto que los manejan como un títere y si no haces lo que yo te digo está mal porque tú firmaste un contrato. Entonces cuando buscan la manera de ya ser libres, por ponerlo entre comillas, siempre salen estos dilemas y estas farándulas y estos chismes porque se sueltan muy rápido y muy a lo loco, ¿no? Sí, Porque empiezan a hacer cosas que antes no pudieron hacer, entonces reviven cosas o tratan de hacer cosas que nunca pudieron hacer. Entonces es algo muy frustrante cuando estás de una temprana edad en el mundo del espectáculo. sí, aunque quizás también dependa de la intención y lo que involuntariamente es el caso, porque hay personas que simplemente se dieron el lujo de querer ser parte de la farándula, de todo eso, porque querían generar más polémica y más dinero, mientras que otros, debido a un desequilibrio emocional, debido a problemas internos de familia, ¿por qué no? En ese cambio de persona común y corriente a persona popular, pues se ve afectado de esa forma. Sí, exacto, no creo que todo el mundo haga eso, porque hay actores que de repente no hacen esas cosas, o sea, ya no formo parte de Disney o de Nickelodeon o de Fox, pero no me voy a volver loco ni que la fama me llegue a la cabeza. Pero sí, la mayoría de los actores que salen de estas productoras y tratan de irse a algo un poco más individual, más independiente, sí, digamos que se puede decir que la fama se les sube a la cabeza, digamos que tratan de buscar chismes para aumentar el ingreso monetario o crear más fama de la que ya tienes, pero no se dan cuenta que hay veces que es por un mal sentido y no por uno bueno. Y es algo que yo creo que los actores deben como medirse un poco porque es lo que mayormente sucede. Sí, y no solo los actores también, sino en el mundo de la música. Por ejemplo, hay un caso que, bueno, no sé si estarás al tanto, lo que se catalogó como el Club de los 27. Sí, claro. Que, bueno, estas personas que casualmente, misteriosamente, no se sabe, quizás como Cory y Naya Rivera, fallecieron a la edad de 27 años. Correcto. Mucha gente los está involucrando en el Club de los 27 como cualquier famoso que ha perdido la vida a los 27 años, digo yo. Ujú. Ok, ok. Pero es interesante más que todo pensarlo, porque casi todo el tema de la fama termina en el mismo sitio. Tú puedes empezar siendo el niño querido, el niño consentido, como fue el caso de Macaulay Culkin de Home Alone o de Mi Pobre Angelito, y terminar, bueno, envuelto en casos de drogas, de alcohol, abuso de sustancias. Entonces es bastante chimbo y son muy pocas las personas que se mantienen, digamos, firmes a todo este tipo de problemas. Sí, yo no soy famosa, así que no sé qué clase de presión pueda tener una persona dentro del mundo del espectáculo, pero sí te puedo decir que no es algo fácil de llevar, porque es algo que dan a entender muchas personas, muchos actores, eh, muchas figuras públicas, que no es algo fácil de llevar porque la gente, la sociedad tiene una visión de ti y digamos que tienes que cumplir con lo que te digan los demás, con lo que te diga la sociedad, no porque sea así obligatorio, sino que ellos como figura pública lo sienten así y si no lo cumplen la sociedad como que
los niega. Entonces, ese pequeño problema de cumplir lo que te pide la sociedad, yo creo que los hace frustrarse tanto que entran a ese mundo, no importa cómo empezaron, pero todos terminan dentro de ese mundo oscuro, por así decirlo. Ajá. Pero todos terminan así. Y con relación al Club de los 27, bueno, eso viene de muchos años atrás, Sí, sí. incluso de el primero, creo que el pionero de esta teoría del Club de los 27 es el guitarrista Jimi Hendrix, sí. Robin Wilson, creo que se llama. O Robin, sí. No, Jimi Hendrix. Creo que sí, habría que investigar, pero claro, Tenía entendido que Robin Wilson. el del grupo de Doors. Ajá. Jimmy Morrison. Jimmy Morrison, perdón, correcto. Claro, claro. Correcto. Jimmy Morrison. El morenito que él era un gran guitarrista. Al principio no lo era. Al principio él no sabía tocar nada. Y dicen que se desapareció como 6 meses, 3 meses. Y de repente volvió, nadie supo de él, lo dieron por muerto. Y cuando volvió era un dios de la guitarra. Y se volvió famoso. Y la gente se quedó como que, ¿cómo es que tú en 6 meses aprendiste de manera tan increíble a tocar la guitarra así? Y de ahí se fueron dando, también desde que murió a los 27 años, que bueno, contratos con el diablo y todo este tema del Club de los 27 de me quiero volver famoso rápido, que la gente me reconozca, pero yo sé que tengo que morir a los 27. Porque es como una ley de la teoría de los 27. Y bastante chimbo, pues, pensar de que una persona, imagínate, en el mejor de los casos, que esté bien de salud, que no tenga ninguna situación, llegue a conocer de este mundo y quiera participar falleciendo, muriéndose en esa fecha. Entonces es bastante complicado. No deja mucho que desear lo que realmente es el foso, la parte deep de Hollywood. Porque por lo menos ahorita están envueltos en temas de pedofilia, algunos productores, de pederastia, y ese círculo bastante rancio. Entonces, ¿cuál será o cómo crees tú, Albani, desde tu punto de vista como comunicadora social, cómo puede Hollywood surgir o cómo pueden surgir los nuevos actores? Porque cada vez que puede llegar alguien, uno dice, oye, este yo ya lo veo malos pasos, o no sé, este no me convence. ¿Cómo puede solventar todo este tipo de cosas teniendo bastantes antecedentes? Wow, es una pregunta del millón, porque es muy difícil responder eso, porque por supuesto tú te pones a ver y tú dices, tengo un pasado, una historia, no personal, pero sí de todo lo que está pasando en el mundo de Hollywood y todo, que de alguna manera no es responsabilidad de nadie cubrir eso, pero digamos que es a lo que tú me preguntas, de que cómo haces para no quedar en esa visión, ¿no? De que también te cataloguen de ese mundo del pasado. Uh-huh. Yo siento que lo mejor que pueden hacer las personas, las figuras nuevas que estén saliendo, tanto en la música, en las películas, en televisión, lo que sea del mundo del espectáculo, además de ser ellos mismos, siempre mostrarse siempre fuera de cámaras, dentro de cámaras, donde sea, es cumplir con tu objetivo de la mejor manera. Porque hay muchos que al principio muestran una cara y luego terminan siendo otra, y eso ayuda a que esto se siga propagando. Entonces, si tú siempre te mantienes como eres, como es el fin de lo que tú quieres llevar, pienso que puedes llegar a no romper porque eso no es algo que se olvida fácilmente, claro. pero puedes evitar que te cataloguen de ese mundo, ¿no? Y es algo que sucede con el actor de John Wick, Keanu Reeves. El de Matrix, Keanu Reeves. Él siempre ha sido una persona muy, muy honesta con lo que es él. Incluso su esposa murió, su hija murió de enfermedad. Entonces, es algo de que, aunque tú tengas la vida destruida, aunque tú te presentes en unas situaciones muy difíciles, siempre mostrarte como tú eres, una persona humilde, a pesar de toda la fama que puedas tener. Nunca optar algo más allá de una manera muy oscura, sino conseguirlo pero con éxitos, con buenas acciones,
porque nadie dice que no pueda ser increíble, pero no lo hagas por el mal camino. Y es algo que me deja mucho ejemplo Keanu Reeves, porque él siempre ha sido una persona muy humilde y mira todo lo que ha logrado. Es una de las figuras públicas más reconocidas, nada más con Matrix, ahorita con John Wick, que ha sido un boom en el cine actualmente, que va a llegar a la 5ª película. Exacto. Entonces es algo que tú dices, no importa qué tanta fama tú puedas tener, siempre sé real a ti mismo y al resto de tu audiencia, porque hay personas que te siguen. Entonces tienes que verlo por ese lado también. Oye, me encanta tu comentario porque efectivamente no podemos decir que Hollywood es la fosa séptica, por decirlo, del entretenimiento, cuando realmente hay muchas cosas que se tienen que valorar. Pues el inicio, la propia creación de esta meca del cine, pues, porque esto va más allá de simples casos. Ojo, debido a la misma fama y cosas, pueden que ciertos actores o cantantes o lo que sea se vean influenciados a ese mundo. Un caso muy importante es, por ejemplo, Tom Hanks, que hasta la fecha, sí, creo yo, no tiene ningún caso más allá de ser una persona correcta y que ha desempeñado unos papeles impresionantes. Entonces, no todo en la vida tiene que ser como, por ejemplo, y lo digo desde el punto de vista positivo, como por ejemplo un Robert Downey Jr., que bueno, empezó digamos con el pie izquierdo y ahorita se está rejuveneciendo, y de qué manera, no siendo el Iron Man más codiciado y una de las personas más importantes del cine. No te metas con él porque es mi favorito. Oye, también el mío, pues somos Team Iron Man. Así es, siempre, siempre. Desde las películas individuales de Iron Man me encantó. Pero sí, tienes totalmente la razón en eso. Siento que, como toda la vida, tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero sí, el mundo del mundo de Hollywood, el mundo del espectáculo, por lo general está más inclinado a lo negativo por la misma farándula, los mismos chismes y digamos que las segundas versiones a la historia original, ¿no? Porque siempre se va a sacar como el lado negativo a lo que sucede en el mundo de las personas del espectáculo. Pero es eso, siempre mantenerte real en lo que estás haciendo. Incluso usaste a Tom Hanks, que es uno de los mejores actores que he visto, pero sin embargo él tuvo pequeños problemas en los Oscars, en la academia, porque él forma parte ahora del elenco de jueces, por así decirlo, de la academia. Okay. Y lo han catalogado no de tramposo, pero sí de que es muy difícil cumplir con las expectativas de Tom Hanks como para que seas la película ganadora, el mejor actor del año. Entonces siento que lo han catalogado mucho de que él se cree lo mejor y por eso no le da el mérito a los demás, pero siento que es a lo que estamos hablando. Son chismes, son segundas versiones, de repente no es nada no comprobado. así, pero es eso, siempre hay algo negativo en el mundo del espectáculo. Siempre habrá comentarios, como bien dices, porque efectivamente nadie es perfecto, y en un mundo donde se maneja tanto dinero, ¿por qué no? Porque hay que decirlo, y que es la industria del entretenimiento más grande del mundo, entonces, oye, se ve complicado en este aspecto. Pero bueno, ya estamos llegando ya, Albany, al final del programa. En el caso de Glee, oye, esperemos que no se vuelva a sumar otra figura de ese elenco en estos ámbitos bastante perturbadores y tristes, pues, porque hay mucha gente que se le olvida el propio mensaje que trató de transmitir Ryan Murphy, que era, bueno, es el que yo catalogo, no sé si tú tienes otra visión, que es que cualquiera puede ser aceptado, inclusive tu perro que está ladrando por allá. Todos tenemos que ser aceptados. Y no importa el contexto. Así es, fue aceptado en tu programa. También, no importa el contexto, y que, oye, hay que seguir adelante con nuestros sueños. Don't stop believing. Así es, estoy totalmente de acuerdo contigo, y incluso lo recalco mucho porque es así. Las series, los programas, las películas siempre van con un fin, con una idea, un mensaje, y más allá de lo que pueda suceder tras las cámaras, los espectadores tenemos que ser no fieles, pero sí, digamos, no dejarnos cegar por lo que pueda suceder, sino mantener eso de que, mira, la serie tiene esta visión, es algo que ayudó a mucha gente. Actualmente conozco personas que repiten la serie
la terminan y la vuelven a ver, porque les ha enseñado mucho a afrontarse en la vida y digamos de dejar ser ellos mismos. Y es una serie que ayudó a muchas personas con la autoestima, ¿ok? Y con no bajar tu autoestima ni negar quién eres al mundo. Entonces, esas cosas son las que hay que ver. Y lamentablemente algunos espectadores no lo vieron, pero es como tú dices, esperemos que no haya otro caso que nos empeore la situación de Glee. Y que se sigan creando más producciones que promuevan este tipo de cosas, pues más allá de el típico, el típico guión, ¿no? De un final feliz y tal, sino que hay un contexto importante. Glee lo supo hacer y por eso es una de las series más recordadas. Bueno, ahorita se está recordando más, pero importantes de los últimos 20 años. Pero bueno, Albany, no sé si tienes algo más que comentar. No, bueno, nada, la verdad que muchas gracias por invitarme, de verdad, estaba súper nerviosa. No vale, porque después de esa introducción de experta, fue como que, ok, yo tengo que quedar bien aquí. Pero no, la verdad es que me gustó mucho la idea de tu programa. Invito a que sigan escuchando el podcast de Rafa porque es demasiado genial. Y me gusta mucho lo que estás promoviendo de innovar temas que nadie saca en los podcasts. Me gustó mucho hablar de esto, sobre todo el Club de los 27, porque incluso hace como 2 semanas lo estaba comentando en el trabajo donde estoy ahorita. Y sí, son curiosidades que hasta te sorprenden. Artistas que idolatras, por así decirlo, y están dentro de teorías conspirativas o teorías curiosas del mismo mundo, y me gusta mucho haber estado en esta charla, la verdad que sí. Gracias. Tú comentaste al inicio que estabas nervioso, ahora yo más bien soy el nervioso en este caso. ¿Por qué? Oye, porque con todo ese mensaje en agua me dejaste impactada, pero no importa. Igual se te agradece, no, estoy más bien agradecido, es la palabra, por tu participación en este 7º programa de Cosas para Contar. Recuerden que todos los lunes se va a estar transmitiendo por YouTube, ya tenemos la cuenta activa, y también, ¿por qué no?, en iVoox vamos a seguir retomándolo para los que quieran escucharlo por medio del audio. Esto fue Cosas para Contar, donde bueno, seguiremos contando cosas importantes de la comunidad nacional e internacional que te dejarán con la boca abierta. Ah, no, perdón, ese es otro programa. Albany sabrá de qué me refiero. Que, bueno, nos dejará pensando y esas cosas porque simplemente hay muchas cosas para contar. Me pueden seguir en este caso @rafa.m03 en Instagram o en mi Twitter nuevo llamado M03Rafa. Albany, ¿por dónde te podemos seguir? @soybani con B de burro e Y. Muy bien. @soybani con B de burro e Y. Me encanta. Pero bueno. Exactamente, claro, porque la gente se confunde. No, está bien. Pero bueno, este fue el final de Cosas para Contar. Nos veremos la siguiente semana, lunes, si la cuarentena, si la pandemia, si lo que sea, no los permite. Así que esto fue todo y hasta luego.